Bueno, aquí comenzamos entonces. Tenemos ya la pantalla y vamos a empezar con esto. Recordamos que teníamos antes algo como esto, ¿no? Una suma de fracciones. Por ejemplo, tengo aquí ahí está. Bueno, no sé si alcanzan a ver lo que escribí. ¿Alguien me puede leer lo que escribí? Sí. A ver, ¿quién lee? 5 séptimos más 2 tercios más un sexto. Muy bien. Y queremos sumar esto nosotros. Bueno, habíamos visto que cuando tenemos dos fracciones nosotros podemos multiplicar cruzado y una serie de cosas más. Pero también comentamos que eso no es muy factible, porque cuando tenemos tres fracciones vamos a querer hacer lo mismo y nos vamos a confundir. Entonces, el procedimiento que vamos a ver es un procedimiento general, que no importa cuántas fracciones tengamos para sumar o restar, siempre lo vamos a hacer de esta manera. ¿Qué hacemos primero? Pues vamos a sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores de 7, de 3 y de 6. Vamos a sacarlo y ahorita explicamos por qué. Vamos a escribir aquí a un ladito 7, separamos 3, separamos y 6. Voy a poner aquí abajo los números entre los que vamos a practicarlo. Voy a poner aquí el 2. Les comentaba que esos son números primos y esos son los que vamos a trabajar: el 2, el 3, el 5 y el 7. Por lo pronto con estos. ¿Qué vamos a hacer entonces para sacar el mínimo común múltiplo? Aquí tenemos el primer número, es el 2. Vamos a ver si alguno de estos números que tenemos aquí, el 7, el 3 y el 6, si alguno de estos números se puede dividir exactamente entre 2. ¿Será que alguno de estos números se pueda dividir exactamente entre 2? ¿Qué me responde? Sí, el 6. El 6, ¿verdad? Entonces vamos a dividir. El 7 no se puede, lo repetimos como está. El 3 tampoco se puede. Pero me dijeron ustedes que el 6 sí, entonces vamos a dividirlo. 6 entre 2 me da ¿cuánto? 3. 3. Ya. Ahora tengo una nueva lista de números. Dividí entre 2. Ahí está, es lo que hicimos. Ahora, tenemos una nueva fila. Vamos a ver si algún número de esta nueva fila se puede dividir entre 2. ¿Habrá algún número de esta fila, el 7, el 3 o ese 3, será que se pueda dividir exactamente entre 2? No. No. Ya no tiene caso seguir dividiendo entre 2. No hay posibilidad. Nos pasamos al otro número. ¿Será que alguno de estos números se pueda dividir entre 3? El 3. El 3. Entonces, el 7 no se puede. Lo repetimos como está. Separamos. Vamos a dividir entre 3. Dividimos. 3 entre 3, ¿cuánto me da? 1. 1. Separamos. Dividimos. Este 3 ahora entre 3 me da 1 también. Ya. Ahora tengo una nueva fila. Dividir entre 1 ya no tiene caso y solamente me queda el 7. Ya no puedo seguir dividiendo entre 3.
Ya no intento dividir entre 3. Aquí, entre 5 no se puede dividir el 7, ya no me interesa dividir entre 5. Y ahora divido el 7 entre 7, sí se puede dividir, y por lo tanto divido 7 entre 7, me da 1. El 1 ya no tengo por qué dividirlo, y el otro 1 ya no tengo por qué dividirlo. Cuando en la última fila tengo puros unos, quiere decir que ya terminé de hacer mis divisiones. Lo que sigue ahora es acá obtener un número. ¿Cómo obtengo ese número que voy a poner en el cuadro? Multiplicando esos números que puse aquí fuera de la línea. Multiplico 2 por 3. ¿Cuánto me da 2 por 3? 6. 2 por 3, 6. Y ahora ese resultado que obtuve, que es 6, lo multiplico por 7. ¿Cuánto me da 6 por 7? 42. 42. Quiere decir que este número es el mínimo común múltiplo de 7, de 3 y de 6. ¿Y quiénes son 7, 3 y 6? Pues son los denominadores de la fracción que voy a trabajar. Ya tengo ese resultado. Me interesa este valor 42. Voy a borrar lo demás que puse acá. Vamos a poner acá. Borramos. Voy a borrar esto que hice. Ya. Lo borro. Ahora, ¿para qué me va a servir esto? Pues resulta que este 42 va a ser el denominador común que voy a tener en esta operación que voy a hacer. En mi resultado, este va a ser el denominador que va a tener. Lo voy a poner acá. 42. Ahora, aquí voy a sumar las operaciones que yo tenga. ¿Qué voy a hacer? Como yo ya descubrí que este es el denominador común, recordamos que para obtener fracción equivalente tengo que multiplicar tanto el numerador como el denominador por cierta cantidad. ¿Por qué cantidad voy a multiplicar 5 séptimos? Para que yo tenga el denominador 42. Lo que hago es dividir. Voy a dividir este denominador entre el denominador de esta fracción de la primera, para que me diga por cuánto voy a multiplicar. Si yo divido 42 entre 7, ¿cuánto me da? 6. 42 entre 7 me da 6. Ese 6 que acabo de obtener es el número por el cual yo debo multiplicar para tener una fracción equivalente. Ahí está. Si yo multiplico 6 por 7 me da 42. Pues el 5 también tengo que multiplicarlo por 6. Si multiplico 6 por 5, ¿cuánto me da? 30. Ahí está. Eso que acabo de hacer es tanto como decir que 5 séptimos es igual que 30 sobre 42, que es una fracción equivalente, que la obtuve al multiplicar tanto el 5 como el 7 por 6. Voy a hacer lo mismo con la segunda fracción, pero aquí me dice que yo sume. Voy a sumar. Y ahora, así como dividí 42 entre 7 para saber por cuánto tendría que multiplicar, voy a dividir 42 entre 3. Vamos a dividir 42 entre 3 a ver cuánto me da. ¿Quién me dice? 14. 14, vamos a verlo. Si yo divido 42 entre 3, me da 1. 1 por 3 es y me sobra 1. Bajo el 2.
2 entre 3 me da 4. Efectivamente, es 14. Quiere decir que a mí me conviene multiplicar el 2 por 14 también. Si multiplico 2 por 14, ¿cuánto me da? 28. 14 por 2 me da 28. Entonces aquí voy a poner 28. Es como haber dicho que 2 tercios, si lo multiplico por 14, tanto el numerador como el denominador me va a dar 28 sobre 42, que también es una fracción equivalente. ¿Qué tienen en común? El denominador. Y por último me queda el sexto. Aquí sería más. Ahora voy a hacer lo mismo. Voy a dividir 42 entre 6. ¿Cuánto me da 42 entre 6? 7. 7. Quiere decir que yo tengo que multiplicar el numerador, que es 1, por 7 también. Si multiplico 1 por 7 me va a dar 7. 7. Ya está. O sea, es tanto como haber dicho que un sexto, si lo multiplico por 7, me va a dar una fracción equivalente que es 7 sobre 42. ¿Ya? Entonces ya sumé, porque ya fui poniendo aquí las fracciones equivalentes. 30 sobre 42, que es equivalente a 5 séptimos. 28 entre 42, que es como el equivalente a 2 tercios. Y 7 entre 42, que es el equivalente a un sexto. Lo que me sigue ahora es solamente hacer la suma de las cantidades de arriba. Voy a sumar 30 más 28 y más 7. ¿Cuánto me da eso? 30 más 28 más 7. 65. 65 sobre 42. Ese es el resultado de esta suma de fracciones. Bueno, ahora vamos a fijarnos en el resultado. Si nos fijamos, el numerador es más grande que el denominador. Cuando el numerador es más grande que el denominador, eso me indica que tiene partes enteras. O sea, esa es una fracción impropia, ¿verdad? Cuando el numerador es más grande que el denominador, decimos que la fracción es impropia. Y una fracción impropia la tenemos que convertir a una fracción mixta. Vamos a sacar la parte entera. ¿Cómo sacamos la parte entera? Pues vamos a dividir 65 entre 42. 65 entre 42, eso me da 1. Multiplico 1 por 2, 2. Para 5, 3. 1 por 4, 4. Para 6, 2. Y ya no puedo seguir dividiendo. Quiere decir que esta fracción impropia es igual a un entero y 23 42avos. Ese es entonces el resultado de esas fracciones. ¿Alguna pregunta hasta allá? No. Ángel, No. Nina. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. A ver, ¿quién me dice fracciones para resolver? Voy a hacer eso. Vamos a borrar acá. Voy a borrar esto acá. A ver, ¿quién me dice una fracción para trabajar? ¿Quién me dice? 4 quintos.
4 quintos. Vamos a sumarlo con, ¿qué me da otra fracción? Un medio. Un medio. Bueno, aquí solamente tengo dos fracciones, pero vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a sacar mínimo común múltiplo. Escribo acá 5, separo y 2. Ahí está. Entonces voy a intentar dividir entre 2, entre 3, entre 5 y entre 7. Vamos a ver. ¿Algún número de esos que tengo acá se puede dividir entre 2? 2. 2. Entonces voy a dividir entre 2. 5 entre 2 no se puede. Lo dejo como está. Separo. 2 entre 2 me da 1. Ya. Ahora, ya tengo esta nueva fila. ¿Alguno de esos números que tengo acá lo puedo dividir entre 2? No. No. ¿Alguno de esos números que tengo acá lo puedo dividir entre 3? No. 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 ¿Alguno de esos números que tengo acá lo puedo dividir entre 5? 5. Entre 5. Entonces voy a dividir entre 5. Divido. 5 entre 5 me da 1. Y el 1 ya no lo divido. Como la última fila tiene puros unos, quiere decir que ya no voy a seguir dividiendo. Lo único que voy a hacer acá es multiplicar estos números entre los que dividí. Si yo multiplico 2 por 5 me da 10. 10. Ese es el mínimo común múltiplo de 5 y de 2. Quiere decir que este número, que es el mínimo común múltiplo, debe ser el denominador del resultado que voy a tener. Aquí lo voy a poner 10. Y ahora, para saber por cuánto voy a multiplicar esta fracción para que me dé la fracción equivalente, lo que voy a hacer es dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador 5 para que me diga por cuánto tengo que multiplicar el 4. Vamos a verlo. 10 entre 5, ¿cuánto me da? 2. Bueno, quiere decir que yo tengo que multiplicar este 4 por 2. Lo multiplico. 4 por 2 me da 8. 8. Aquí voy a poner la suma. Y lo mismo voy a hacer con la otra fracción. Para saber por cuánto tengo que multiplicar el 1, yo divido este denominador que es 10 entre 2. 10 entre 2, ¿cuánto me da? 5. 5. Quiere decir que el 1 lo tengo que multiplicar por 5. Vamos a multiplicar 1 por 5, me da 5. 5. Hago la suma. 8 más 5 me da 13. Y en el denominador tengo 10. Aquí vuelve a pasar lo mismo. El numerador es más grande que el denominador, lo cual significa que es una fracción impropia y que voy a convertir en una fracción mixta. Voy a dividir entonces 13 entre 10. Si divido 13 entre 10, ¿cuánto me da acá arriba? 1. 1. 1 por 0, 0. Y 3, 3. 1 por 1, 1. Para 1, 0.
Entonces quiere decir que esto es igual a tener un entero y 3 décimos. Hasta ahí. Tenemos ahora esa fracción o esas cantidades. Aquí tengo 2 enteros, un sexto, menos 4 tercios. ¿Qué creen ustedes que debemos hacer primero? Separar las fracciones es una opción. ¿Quién tiene otra opción? Si estamos de acuerdo, aquí tenemos primero, antes que nada, ya no tenemos una suma, ¿verdad? Ahora tenemos una resta. Pero eso no debe preocuparnos. Ahora, aquí, en el minuendo, yo tengo un entero y tengo una fracción. O sea, tengo 2 enteros, un sexto. Y le voy a restar 4 tercios. Lo primero que tenemos que hacer, cuando tengamos que hacer operaciones con cantidades mixtas, es convertirlo a fracción impropia. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer es convertir la fracción mixta a una fracción impropia. Vamos a convertir la fracción mixta 2 enteros un sexto a una fracción impropia. ¿Quién me dice cómo se convierte una fracción mixta a una impropia? Vamos a hacerlo. Ok, lo voy a poner acá, luego lo ponemos adelante. Yo tengo aquí 2 enteros, un sexto, y lo voy a convertir a una fracción impropia, o sea, voy a eliminar la parte entera. Lo que hago es multiplicar el 2 por el 6, o sea, el entero lo multiplico por el denominador. Si yo multiplico 2 por 6, ¿cuánto me da? 12. Y le voy a sumar este numerador, o sea, 2 por 6, 12, más 1, me da 13. El denominador es el mismo. Quiere decir que 2 enteros, un sexto, es lo mismo que la fracción 13 sextos. Y ya lo convertí a fracción impropia. Me voy a regresar aquí al ejercicio. En lugar de escribir 2 enteros un sexto, voy a poner 13 sextos. ¿Sí? En lugar de esta cantidad, puse la fracción impropia. Y ahora le voy a restar 4 tercios. Ya está. Ahora, volvemos a lo mismo. Como los denominadores son diferentes, me conviene sacar el mínimo común múltiplo. Lo voy a poner acá. 6, separo el 6 y pongo el 3. Y pongo mi línea acá que divide. Los números entre los que voy a intentar dividir son el 2, el 3, el 5 y el 7, por ahorita. Y volvemos a lo mismo. ¿Alguno de estos números que acabo de poner aquí se puede dividir entre 2? Sí. ¿Cuál? ¿Qué número se puede dividir entre 2? 6. El 6. Entonces voy a dividir entre 2. Pongo el 2 acá y divido. 6 entre 2 me da 3. Ya dividí. Separo. 3 entre 2 no se puede, entonces lo dejo como está. Ya. Ahora tengo una nueva fila de números. ¿Alguno de estos números de la nueva fila se puede dividir entre 2? No. No.
ya no tiene caso seguir dividiendo entre 2, ya no hay. Sigue 3. ¿Alguno de estos números que tengo aquí se puede dividir entre 3? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces voy ahora a dividir entre 3. Divido. 3 entre 3 me da 1. Separo. 3 entre 3 me da 1. Y como toda la fila ya me dio puros unos, ya no tiene caso seguir dividiendo. Entonces voy a sacar el mínimo común múltiplo. ¿Quién me dice cuánto es el mínimo común múltiplo de esas cantidades? El 6. 6. Claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque multiplicamos. Quiere decir que el resultado de esa fracción que estoy resolviendo, de esa resta que estoy haciendo, debe tener como denominador el 6. Pongo aquí el 6. Ahora, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicimos con la suma. Ese mínimo común múltiplo que puse es el nuevo denominador. Voy a dividir el denominador entre cada uno de los denominadores de la fracción que tengo o de las fracciones que tengo para averiguar por cuánto tengo que multiplicar en cada caso el numerador. Divido 6 entre 6. 1, claro, 1. Quiere decir que el 13 lo tengo que multiplicar por 1. Si yo multiplico 13 por 1, ¿cuánto me da? 13. Ahí está. Volvemos, ¿verdad? 6 entre 6 me da 1. Quiere decir que el numerador 13 lo tengo que multiplicar por 1. Ahora voy a escribir aquí el signo de resta. Ahí está. Ya convertí esta fracción. Luego sigue el signo de resta. Y ahora voy a convertir la otra fracción. Para saber por cuánto voy a multiplicar el 4, lo que hago es dividir 6 entre 3. Si divido 6 entre 3, ¿cuánto me da? 2. 2. Quiere decir que el 4 tengo que multiplicarlo por 2. Si yo multiplico el 4 por 2, ¿cuánto me da? 8. 8. Entonces quiere decir que el resultado de esta operación es, arriba hago la resta, 13 menos 8. ¿Cuánto me da 13 menos 8? Trece menos 8 me da 5. Y abajo me queda el 6. Ahora, como el numerador del resultado es más chico que el denominador, esta es una fracción propia. Y entonces el resultado de restar 2 enteros 1/6 menos 4 tercios es este que tengo acá. 5/6. Y ahí termina esto. ¿Cuál? Bueno, entonces así queda. Son 4 ejercicios, son 3 sumas y una resta. No sé qué horas son ahorita. Ahorita son las... No sé qué hora es. ¿Qué hora es? ¿Quién me dice la hora? 6:14. 6:14. Bueno, entonces a las 7:15, cuando mucho, ya me mandan los ejercicios. Sale, los espero. Dale, nos vemos entonces. Cuídense. Sí. Adiós. Adiós.